Sí, sí, pero no está compartiendo la diapositiva. Ya. Minimiza estás compartiendo la pantalla de Teams en este momento. Ok, espérate ahí. Jairo, una pregunta, Jorge, una Ya. pregunta. ¿Tú Así. pausas el video Jorge. cuando inicie el otro? No, el video sigue de largo. Está compartiendo una pantalla en blanco, Aldo, no sé qué es. A ver, hermano, espérate ahí. Aldo, en compartir pantalla, elige donde dice ventana para que escojas la que quieres compartir. Jorge, sí. una consulta. No veo a Rafa en el listado del orden. Sí, que estoy editándolo, pero espérate, que Me avisas. se me fue. Ahora sí ya vemos, sí. Ahora sí se ve. Jorge, ¿ya está grabando? Ah, sí, Sí, ya ya está inició. grabando. Ya inició la grabación. Entonces te presentas, dices tu nombre y empiezas tu ponencia sobre qué tema es y ahí te explayas. Hágale pues. Vale. Listo. Sí, ya puedes empezar. Ok, buenas tardes compañeros y profesor. Mi nombre es Enrique Medina. Voy a hablar sobre la elección del profesor suplente. Vamos a mencionar unos conceptos claves y cómo es el proceso de elección. La instancia también dentro del gobierno corporativo, dentro de la unidad productiva y cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la misma organización. Este tema es fundamental porque garantiza la continuidad del control fiscal. Es decir, si el revisor fiscal principal no está, entonces la tarea del revisor fiscal suplente es continuar con esos controles fiscales del momento. Entonces, bajo el concepto de lo que ¿qué es un revisor fiscal suplente? ¿Cierto? Creo que es taxativo, la misma palabra lo dice, hace referencia a que cuando no esté el revisor fiscal principal, este supla esa necesidad. Entonces, es un profesional que reemplaza al revisor fiscal principal, como ya lo había mencionado, y este debe garantizar la continuidad del control y vigilancia dentro de la organización. Entonces, esta figura es obligatoria cuando existe un revisor fiscal principal. Digamos que no es solamente un reemplazo improvisado. No, es decir, no es que no está el revisor fiscal principal, llamemos a cualquier otro, no. Esto tiene que ser también un profesional, también debe cumplir con todas las competencias profesionales, éticas y normativas que la ley exige. Entonces, la designación de este fiscal suplente asegura que la vigilancia no depende de la persona, es decir, de ese revisor fiscal principal, sino que hay, digamos que hay una estructura preparada para cuando este evento se lleve a cabo o de actualidad, este fiscal suplente esté al tanto de la situación. Entonces, también actúa en caso de ausencia o impedimento del principal. De conclusión. La importancia de la elección, ¿cierto? Hay un cumplimiento, hay normas legales que establecen cómo se debe garantizar el proceso de elección de este fiscal suplente, este revisor fiscal suplente, perdón. Digamos que no es una figura decorativa en la empresa, ¿no? Ni tampoco es opcional, es obligatoria, ¿cierto? Responde de este tipo, el revisor el suplente, la base del argumento es que no se, digamos que ese proceso fiscal, perdón, no se, el proceso de las empresas no se detenga, sino que siga adelante. Es la necesidad de mantener un control ininterrumpido, perdón. Entonces, la presencia evita riesgos legales, protege confianza también, confianza entre los socios y mantiene, digamos que la estabilidad de los informes financieros. Entonces, cuando el suplente asume estas funciones, hace con la misma responsabilidad y alcance que también tiene la misma importancia y suma importancia cuando no esté el principal. Entonces, ¿quién realiza esta elección?
es decir, quién se toma las atribuciones o quiénes se toman las atribuciones de elegir este fiscal, este revisor fiscal suplente. Entonces, tenemos que partir de qué tipo de sociedad estamos mirando, ¿cierto? En unos casos hay asambleas de accionistas que toman las decisiones, entre los socios también, la junta de socios. eh, eh, ordinarias de todo este tipo de juntas de acciones o juntas de socios toman las decisiones de quién sería o quién será el revisor fiscal suplente. Entonces, esto asegura que la decisión, digamos, que tenga una legitimidad y un respaldo máximo de todos o de la gran mayoría de la empresa. ¿Ya? No es una decisión autoritaria, se debe tomar en conjunto. Es un proceso democrático, ¿cierto? Es un proceso democrático. 5 minutos. Perdón. Aldo, ¿puedes pasar las diapositivas? Sí, estoy pasando las diapositivas. No, no sale ya. No, no sale que estés Sale. pasándola. No. Sí, estoy pasándola. Bueno, sigue, sigue. Si yo voy para... Hay algún inconveniente. Yo voy por quien realiza la lección. Dale modo presentación, tal vez. Ahí abajito, si quieres dame control y te ayudo un poquito. Arriba, donde das compartir pantalla, le das control y me puedes dar control. Voy enseguida. Ah, ya las cambiaste, ahora sí, ya. Dale, sigue adelante. Listo. Ahí ya saben que estoy cambiando, ¿cierto? Sí, ya la estás cambiando. Sigue. Ok, vale. Listo, entonces iba por acá, quien realiza la lección, ¿cierto? Entonces, la lección lo hace lo escoge la asamblea de accionistas, la junta de socios, ¿cierto? Entonces, todo entre estas componentes que hacen parte de esta elección importante son los que se encargan de cierta manera de escoger la persona idónea, como lo mencioné ahorita, una persona profesional, ética y que moralmente esté diseñada para el cargo, ¿cierto? Entonces, un proceso democrático, ¿cierto? También técnico, porque debe cumplir algunas especificaciones legales y se elige no solo por votación, sino por cumplimiento de requisitos profesionales, como lo mencioné anteriormente. Por favor, sí, ahí pase la diapositiva, me confirma el moderador si pasó. Hola, No pasó. no pasó. Y ahora, No pasa. Ahora sí, ¿qué ya está en pasa? proceso de elección. Sí, proceso de elección. Proceso de elección, vale, va a tocar hacerlo así. Listo, entonces, en el proceso de elección, entonces digamos que la elección inicia con la postulación de candidatos, ¿no? Como todo proceso, inicia con la postulación de candidatos y digamos que estos candidatos cumplan las condiciones legales del cargo, que cumplan también con los criterios éticos y morales que establece o la organización en general. Entonces, posteriormente, ¿cierto? La mesa o unos jurados verifican las credenciales, las experiencias y posibles inhabilidades. Recordemos que pueden estar inhabilitados por algún tipo de condiciones pasadas. Entonces, también luego se realiza la votación, ¿cierto? Y finalmente se registra la designación en el acta correspondiente, ¿cierto? En algunos casos se requiere la votación ante la Cámara de Comercio. Vale, voy a pasar la diapositiva. Funciones. ¿Cuándo reemplaza al principal? Es decir, las funciones de este delegado, de este revisor fiscal suplente, se dan solamente cuando reemplaza al principal. Entonces debe cumplir con las mismas, digamos, las mismas obligaciones que tiene el revisor fiscal principal, que es revisar y dictaminar estados financieros, vigilar el cumplimiento legal, reportar irregularidades que detecten el proceso de vigilancia, en el proceso de control, ¿cierto? Debe asegurar la transparencia en todas las gestiones que sean de su pertinencia, ¿cierto? Verificar obligaciones tributarias, vigilar conductas de la administración y reportar de pronto las irregularidades de manera inmediata. Entonces debe tener la misma preparación que el principal para actuar con solvencia técnica, es decir, saber la norma, todos los procesos financieros, todos los procesos tributarios, todos los procesos contables que de su cargo emanan.
A manera de conclusión, podemos decir que la elección del revisor fiscal suplente no es un requisito menor, es muy importante, ya que es un pilar de garantía de una continuidad institucional en caso de que falte el principal. Recordemos que esta es la base, ¿cierto? Este es, digamos, el argumento del revisor suplente. La correcta elección también fortalece la confianza en la empresa y asegura la transparencia y el uso de los recursos financieros y demás. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ¿me escuchan? Perfecto, Sí, Jairo. ¿Me escuchan? Sí, bueno, Sí. listo. Sí, yo te escucho fuerte y claro. Tomando este tema, la elección de un revisor fiscal suplente es algo tan complejo dentro de una empresa. Primeramente porque tiene que definirlo la junta de socios y para qué se va a elegir ese revisor fiscal suplente. Ya. Tener como detallado dentro de los estatutos de la empresa qué funciones van a desempeñar el revisor fiscal suplente. Porque las funciones del revisor fiscal, llámese suplente o de plan o principal, son las mismas funciones. Entonces, para tener un revisor fiscal suplente, vuelvo y digo, deben las empresas que no es obligación, mediante el Consejo Técnico de la Contaduría, no es obligación tener un revisor fiscal suplente, pero sí el permanente. Entonces, había otras cosas más allá. ¿Qué papel va a desempeñar ese revisor fiscal suplente? ¿Qué proceso, cómo entraría a jugar dentro de la planeación de de una planeación de auditoría de los estados financieros que hace para emitir el concepto de los estados financieros, si están limpios, si están con salvedades y todo eso? Entonces, quien debía firmarlo es el principal, más no el suplente. O sea, el suplente debe tener como unas definiciones limitadas cuando vaya a actuar. Debe tener conocimiento también del proceso de revisoría que el principal llega en dado caso. Porque para mí el suplente sería como tener un revisor fiscal en un momento de emergencia, que dado que el revisor fiscal que esté muera accidentalmente o haya cometido algún acto delictivo y debió cometer acto delictivo que no tiene nada que ver en la contabilidad, a atropellar a una persona o lo que sea, pero ahí entraría el suplente, pero vuelvo e insisto, debe tener una definición definida y delimitada dentro de los estatutos de la asamblea de accionistas. 5 minutos. Ese es mi punto de contraposición. O sea, el revisor fiscal había que verlo el suplente, porque también generaría gastos en honorario, y uno de los gastos que no quieren pagar los dueños de empresas es una revisoría fiscal. ¿Ya? Entonces, o hay revisor fiscal principal para mí, o no hay suplente. El suplente, desde mi punto de vista, está de más. Gracias, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, según el orden del día, me corresponde a mí hacer mi ponencia. Entonces, permítame, por favor, ya voy a compartir mi presentación.
para mostrárselas a ustedes. Por favor, me confirman si se está presentando. Sí, sí. Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor que posteriormente verá este video. Mi nombre es Eileen Mora y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema fundamental para la transparencia y la confianza en la información financiera, como es el marco legal que regula la auditoría financiera en Colombia y quiénes son los profesionales habilitados para ejercerla. Este tema es importante porque la auditoría no solo revisa cifras, sino que garantiza la integridad y credibilidad de la información que sustenta decisiones económicas. Entrando en contexto, la auditoría financiera es más que un requisito legal, es un mecanismo de control que protege la confianza pública. Hoy responderemos dos preguntas esenciales. La primera, ¿cuál es el marco legal que regula la auditoría financiera en Colombia? Y la segunda es, ¿quién es el profesional idóneo para realizarla? Primero, hablemos del marco legal. La auditoría financiera en Colombia está regulada principalmente por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Aquí, ok, perfecto. Ustedes están viendo que se están moviendo las diapositivas, ¿sí? Ahora sí. Sí, Sí. esta vez sí, Sí, pues sí. está compartiendo la pantalla completa, sí. Ok, perfecto. Les decía que la auditoría financiera en Colombia está regulada principalmente por el Decreto Único Reglamentario 2420 del año 2015, que compila las normas técnicas sobre información financiera y aseguramiento. Este decreto incorpora las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS, emitidas por el IASB, junto con otras normas como, permítanme un momentico acá, las NIER, o sea, NIER, que son las normas internacionales de encargos de revisión, NICA, normas internacionales de contrato de aseguramiento, las normas NISR, que son las normas internacionales de servicios relacionados, las NICC, que son las normas internacionales de control de calidad. Además, incluye el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad emitido por el IESMA. Todo esto fue actualizado y consolidado en el anexo técnico 4 de 2019 del decreto 2270 del mismo año, que derogó anexos anteriores y estableció un marco único para Colombia. En resumen, la auditoría financiera debe realizarse bajo estricto cumplimiento de las NIAS y del Código de Ética. Ahora hablaremos del profesional habilitado. ¿Quién puede realizar la auditoría financiera en Colombia? Aunque tenga conocimientos técnicos en finanzas, no está, perdón, me salté. Dice, ¿quién puede realizar una auditoría financiera en Colombia? Según la Ley 43 de 1990, el contador público titulado e inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia es el único profesional facultado para dar fe pública sobre hechos contables. Esto significa que sus dictámenes, certificaciones e informes tienen valor legal y probatorio. Entonces surge una pregunta, ¿qué pasa con un ingeniero financiero? Hay una profesión que se llama administración financiera también. Entonces acá nos informan lo siguiente, aunque tenga conocimientos técnicos en finanzas, no está habilitado para emitir informes de auditoría financiera, salvo que también sea contador público con una matrícula vigente. Esta exclusividad busca garantizar transparencia e integridad y además confianza en la información financiera. Importancia del cumplimiento normativo. Aquí hablaremos de los beneficios y los riesgos asociados. Cumplir con este marco legal no es opcional. Protege la confianza pública, garantiza la transparencia en los mercados, evita riesgos legales y reputacionales. En otras palabras, la auditoría financiera es un pilar para la estabilidad económica. Entonces, ahí podemos observar temas de riesgos por incumplimiento
por temas de sanciones y además de los terceros asociados o los usuarios de la información. Para concluir, la auditoría financiera en Colombia se rige por estándares internacionales adaptados al marco legal nacional. El contador público es el único profesional autorizado para ejercerla. Esto nos recuerda la responsabilidad ética y técnica que tenemos como contadores en la sociedad. Pues esta fue mi ponencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. Quisiera 2 minutos agregar algo al tema tuyo. Sí, es fundamental de quien haga una auditoría financiera es el contador público. ¿Por qué? Por la razón de que él da fe pública con su firma. Correcto, Jairo, así es. De hecho, para eso está la Junta Central de Contadores, que es el organismo que vigila y tiene la potestad de hacer visitas de vigilancia, inspección y control a los contadores y a los revisores fiscales en Colombia, que usualmente, bueno, casualmente, en estos 2 últimos años se ha repetido mucho esas visitas. Sí, correcto, exacto. Si la visita ve en una auditoría la firma de un financista, lógicamente que va la Junta Central a sancionar la entidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está habilitada y no tiene las facultades para hacer ese respectivo servicio. Bueno, gracias, señor Jairo. Tengo entendido que el contraponente es el señor Aldo. Sí, aquí estoy. De hecho, con ese tema de revisor fiscal, sobre todo hay algo que de pronto a mí me llama mucho la atención y es cuando el contador o el miembro de la empresa que sea revisor fiscal, ¿cierto? Debe esperar 6 meses antes de aceptar el cargo de revisor fiscal para evitar conflicto de intereses. Es decir, el contador de la misma empresa acepta o le proponen o digamos que va a ocupar el cargo de revisor fiscal, entonces debe esperar solamente 6 meses y abro comillas, ¿cierto? Para evitar conflictos de interés, ¿cierto? Cierro comillas. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cierto? Esto lo menciona el código de ética, pero ¿a qué voy yo? ¿Cierto? O sea, en la práctica, entrándonos en el mundo real, ¿será que 6 meses pueden no ser suficientes para eliminar la influencia o el conocimiento privilegiado adquirido como miembro del consejo? Es decir, que en 6 meses a esa persona se le olvide toda la información privilegiada, todos los números que saben, toda la información financiera de esa empresa. Pues esa es una pregunta, digamos, que queda ahí como en el tintero. Me parece que es muy poquito, ¿cierto? Ahora deberíamos de pronto considerar un plazo mayor o incluso prohibir la transición directa de la misma vigencia. Es decir, que el contador de la empresa posteriormente, esperando el plazo este que está estipulado en el código de ética, eh, pues se pueda postular a revisor fiscal. Yo pienso que desde ese punto de vista quedan muchas cosas por mirar, por revisar, porque la información como contador es la misma información como revisor fiscal, por decirlo de esa manera. Entonces me parece que puede haber un poco de conflicto de intereses. No sé, y eso no sé, esa es mi opinión y esa es mi contrapropuesta acá con el tema que Concuerdo. maneja la compañera Eileen. Concuerdo contigo. Realmente los que ejercemos la práctica contable sabemos que 6 meses es un tiempo demasiado corto para eliminar lo que llamamos el privilegio de la información o el conflicto de intereses, porque se supone que el revisor fiscal entra a evaluar y a, abro comillas, fiscalizar la información que manejan la contabilidad y que es liderada principalmente por el contador.
¿cierto? La presenta la gerencia, pero la dirige el contador. El contador es quien da las pautas de cómo se va a llevar la práctica contable dentro de la compañía, mientras que el gerente recibe esa información y emite los informes financieros. En la teoría es así. Que todos sabemos que en la práctica los informes financieros los hace el contador también. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, debería ser mínimo 18 meses, porque ni siquiera un año, debería ser mínimo 18 meses luego de haber terminado un cierre contable, que un cierre contable no se hace el 31 de diciembre, y todos lo sabemos. Entonces, sería mínimo para mi concepto 18 meses. No sé si alguien tenga otra opinión. Yo, o sea, quiero hacerles unas preguntas, a ver si yo comprendí lo que ustedes están expresando. O sea, estamos hablando cuando el contador de la compañía quiera aspirar a ser el revisor fiscal, ¿cierto? Así Porque de es, lo correcto. contrario, Si ya claro, eras contador y ok, aspiras a ser revisor fiscal. ok, no, sí, ahí sí estoy de acuerdo, sí, porque por lo general, pues, bueno, en la experiencia que he tenido, el contador sigue siendo el contador y el revisor fiscal son los que hacen pues los cambios o si va a salir el contador, pues llegan personas nuevas, ¿no? O sea, hasta el momento no me ha tocado en mi experiencia que el contador aspira a ser el revisor fiscal de la misma compañía, pero enfocándome a esa situación, pues sí, estoy de acuerdo con ustedes en donde, sobre todo con el link, sobre todo el tema del cierre del periodo, que sea incluso después del cierre, porque si ahí viene lo que dice Aldo, conflicto de interés y puede haber incluso manipulación del dictamen que al final va a ser, porque al final el contador anterior pues era él. No sé legalmente, bueno, legalmente lo que dijo fueron 6 meses, si me corriges, Ellen. Correcto, son 6 meses. Si yo soy contador de una empresa y pretendo ser revisor fiscal, debo esperar un tiempo prudente de mínimo 6 meses. Ok, Es entonces decir, no, es total. decir, debo renunciar al cargo de contador, debo haber renunciado del cargo de contador 6 meses antes de postularme como revisor fiscal. Ok, pero en un periodo completo de un año, pues 6 meses, pues la verdad sí es poco tiempo y coincido contigo en cuanto dices que incluso hasta 18 meses. Es mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias, compañera Lisette. Tengo entendido que en el orden del día continúa el compañero Rafael. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, Rafa. Grato de escucharlos después de tanto tiempo que no hemos visto. Bueno, voy a comenzar a presentar. Mi nombre es Rafael Esquivel, estudiante y compañero de ustedes en esta clase de Revisoría Fiscal con el profesor Wendell Archibald. A mí me tocó una ponencia sobre una sentencia del Código del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Bueno, en esta ponencia quiero primero que todo agradecerles la oportunidad de presentar, ¿verdad? Aquí vamos a tratar sobre las funciones del revisor fiscal, el manejo de la información y las claves institucionales y la actualización del RUT. Antes de ponerle un poco de contexto, esto se trata sobre un caso que llegó al Consejo Técnico de Contaduría Pública, donde una contadora hizo una serie de preguntas respecto a una situación que se estaba presentando en su, en su propiedad horizontal, en su trabajo. Es una propiedad horizontal. Ustedes saben que esto es un tema muy importante y pues viendo desde el punto de vista, digamos que no, como revisor fiscal no es tan bueno trabajar en una propiedad horizontal porque no sería fructífero ese trabajo. De pronto sería muy desgastante. Estuve revisando algunos casos y me di cuenta que la mayoría de revisores fiscales que han sido sancionados han sido revisores fiscales de propiedad horizontal. Entonces yo en mi idea dije, pues no, esto no es algo como que digno para un contador público porque es mucho trabajo, poco remunerado y
y vienen unas sanciones bien grandes. Vamos a comenzar con el papel del Consejo Técnico en la Contaduría Pública y los límites de su competencia. Quisiera iniciar aclarando un punto esencial. El Consejo Técnico de Contaduría Pública es un organismo orientador y consultivo, cuyo campo de acción se limita a temas técnicos, contables y de aseguramiento de información. Esto significa que el Consejo Técnico de Contaduría Pública no emite decisiones vinculantes sobre temas administrativos, operativos o de gestión interna. También quiero decirles que tampoco tiene competencia para pronunciarse sobre el manejo de las claves de la DIAN, ni sobre procedimientos internos de una copropiedad, como la entrega de claves o autorizaciones de RUT por parte de un funcionario específico. Su rol consiste, el rol completo del Consejo Técnico consiste en interpretar las normas de contabilidad, auditoría y revisoría fiscal y orientar sobre su correcta aplicación. A partir de este marco, pasamos al tema central, que serían las observaciones y actuaciones del revisor fiscal. ¿Están viendo la diapositiva, me imagino? Sí, está pasando, sí. Ok, perfecto. Tenemos esto que puede el revisor fiscal impartir instrucciones. La función de impartir instrucciones, lo pongo entre comillas, el Consejo Técnico de Contaduría Pública recuerda su concepto 2022 de 00291, donde analiza en profundidad qué significa que el revisor fiscal pueda impartir instrucciones. La facultad incluida en los numerales 4 y 6 del artículo 207 del Código de Comercio. Este punto es muy crucial porque los revisores fiscales tenemos que tener muy claro este artículo, ya que es el que nos da las funciones que tenemos nosotros como revisor fiscal. El concepto retoma diferentes fuentes, orientaciones profesionales, doctrinas, conceptos anteriores, opiniones de expertos, para aclarar lo siguiente. El revisor fiscal, sí puede impartir instrucciones, pero es dispensable entender la naturaleza de estas instrucciones. No son órdenes, no son directrices obligatorias, no implican coadministración. Las instrucciones deben entenderse como recomendaciones, advertencias, sugerencias sobre posibles riesgos, orientaciones técnicas para corregir irregularidades o mejorar controles. Eso es lo que se tiene que entender. El revisor fiscal, el revisor fiscal ejerce un rol de vigilancia, no de administración. El Consejo Técnico de Contaduría Pública insiste en que el revisor fiscal no puede tomar decisiones que son competencias de la administración. Su función consiste en evaluar el cumplimiento normativo y contable, informar irregularidades y proponer correctivos, pero sin invadir la gestión de la entidad. Entonces, nos preguntamos, ¿puede entonces cuestionar el contador? Sí, la verdad es que sí. Puede hacer observaciones sobre procedimientos contables, controles internos, cumplimientos normativos o posibles riesgos. Lo que no puede es imponer la forma de proceder del contador. No puede dar órdenes sobre cómo deben realizarse tareas administrativas y tampoco puede responsabilizar al contador por decisiones que corresponden al representante legal. Su papel es señalar lo que observa, no dirigir el trabajo de los demás. El empalme entre administradores y las claves institucionales, esto es el Consejo Técnico de Contaduría Pública, también aborda la situación de un edificio donde la administración cambia repentinamente sin empalme y donde no se entregaron claves críticas, incluyendo la de la DIAN. Aunque el Consejo Técnico de Contaduría Pública aclara que el empalme no es asunto estrictamente contable, sí identifica responsabilidades legales. Aquí vemos también la Ley 65 del 2001, donde esta es clara sobre el rol del administrador. El numeral 5 del artículo 51 establece que es función del administrador llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio o conjunto. Esto implica que el administrador es responsable de custodiar documentos, conservar soportes, entregar información financiera a quien le suceda
en el caso, y garantizar la continuidad operativa de la entidad y entregar todas las claves necesarias para su funcionamiento, para que no tenga ningún problema alguno. Por lo tanto, si un administrador saliente no entrega claves, esto incluye las de la DIAN, está incumpliendo su deber legal de garantizar la transacción adecuada. Vamos, 5 minutos. Ok, gracias. Adecuada. Las claves hacen parte de la información institucional y deben entregarse como cualquier otro documento. Al momento de salir un administrador de un negocio, una empresa, tiene que entregar todo. ¿Por qué? Porque no haces nada abarcando y yéndote de la empresa sin necesidad de entregarles eso. Y el administrador entrante tiene la responsabilidad enseguida de cambiar las claves, de solicitar estas claves en el momento de hacer el empalme. Bueno, vamos a hablar sobre el deber del contador. La pregunta es, ¿el deber del contador es actualizar el RUT si tiene las claves? Pues esta pregunta es algo más relevante. Ya, en el caso analizado, se consulta si la contadora está obligada a actualizar el RUT cuando cambie el frente legal, incluso si no tiene acceso a las claves. El Consejo Técnico aclara 3 aspectos esenciales, ¿verdad? En los aspectos dice, el responsable del RUT es el representante legal, quien debe realizar la actualización del RUT es el administrador, en su calidad de representante legal de la copropiedad. El contador no es responsable de este trámite. El contador puede apoyar, pero no sustituir al representante legal. El profesional contable puede asesorar, guiar, preparar documentos, verificar que la información coincida con los aspectos contables, pero no puede asumir el papel del representante legal en la actualización del RUT, ni mucho menos ser responsable por la falta de las claves. Vamos a ver, aquí, como estábamos viendo, si no se entregan las claves, pues mire, la responsabilidad recae en el administrador saliente, el entrante y la entidad como custodio institucional. El contador no puede ser señalado por no realizar una actualización que no le corresponde legalmente. Vamos a hablar sobre las conclusiones y prácticas que son. Quisiera cerrar esto hablando sobre algunas conclusiones. El revisor fiscal puede observar, pero no ordenar. Eso es algo que tenemos claro. Puede cuestionar con respeto, señalar inconsistencias, advertir riesgos, pero siempre dentro de su papel de vigilancia, nunca como un administrador alterno. Las claves institucionales pertenecen a la entidad, no son propiedad del administrador saliente ni de ningún funcionario. Su entrega es obligatoria. El RUT corresponde al representante legal, no debe trasladarse esa responsabilidad al contador. Si no tiene herramientas o asesores necesarios, menos. El empalme es un acto de responsabilidad legal, aunque no esté reglamentado en detalle, deriva del deber general del administrador de proteger y entregar la información al conjunto. La independencia del revisor fiscal debe proteger. Si el revisor fiscal diera órdenes, perdiera objetividad para evaluar los resultados. Quisiera cerrar esto, compañeros, con una pregunta. La pregunta sería, ¿consideran que la normativa colombiana debería definir de manera más explícita el alcance del empalme entre administradores y responsables frente a las claves institucionales para evitar conflictos y vacíos de interpretación? ¿Por qué? Muchas gracias, compañero Rafa. Bueno, mi nombre es Eileen Mora. Nuevamente los saludo por acá y me corresponde ser contraponente en esta ponencia. Respecto a la pregunta que elabora Rafa, considero que no debería la normativa colombiana aclarar cuál es el responsable sobre las claves. ¿Por qué? Por el simple hecho que las claves son personales. Debemos tener claro que al momento de actualizar el RUT de una empresa, solamente se puede con el usuario del representante legal. Y los códigos y claves dinámicas, al momento de hacer el cambio de la clave, tanto del ingreso como de la firma como representante legal,
le va a llegar a su correo personal, no al correo de la empresa, le va a llegar al correo que tiene la persona natural como representante legal de esa empresa. Hago un ejemplo. Mi nombre es Aileen Mora y soy la representante legal de diapositivas.com. El correo institucional de diapositivas.com es diapositivasmaslindas.com@hotmail. Y mi correo personal es emoraquiros@gmail.com. Entonces, como representante legal, cuando voy a actualizar el root, la clave dinámica, el código de clave dinámica me llega a mi correo personal porque es mi firma la que estoy haciendo y solamente el representante legal puede actualizar el root. Compañero Jairo, ¿serías tan amable de silenciar el micrófono? Gracias. Solamente el representante legal puede actualizar el root. Es decir, el contador, el revisor fiscal pueden elaborar borradores, pero la firma que lleva para que sea definitiva una actualización de root es la del representante legal. Entonces, por eso creería que no hay necesidad de crear una normativa adicional, siendo que las claves son personales. Las claves son personales. Mira, hay ejemplos en que una empresa tiene como representante legal otra empresa. Entonces, ¿quién firma? El representante legal de esa otra empresa que vendría siendo una persona natural. Hablemos de usuario final, no sé cómo se le llama en estos casos. En los casos de accionistas se llama beneficiario final, pero acá es la persona natural final. Es decir, si una empresa A tiene como representante legal a la empresa B, quien firma todo lo que tenga que ver a actualización de RUT, impuesto y todos los demás, es la persona natural que sea representante legal de la empresa B. No sé si estoy siendo clara. Lo que quiero llegar con todo esto, y perdón es que repita, es para que quede claro que las claves son personales. ¿Por qué a veces los contadores o los revisores fiscales manejan las claves de los gerentes o representantes legales? Porque, número uno, para temas de agilizar algún trámite, y obviamente se basa en la confianza, porque no todos los representantes legales te van a dar la clave. Número dos, muchas veces los representantes legales son personas que trabajan en la parte comercial y viajan muchos, no tienen de pronto... Y volvemos al punto uno, que es para agilizar también cualquier trámite de presentación de impuestos, o en este caso que estamos hablando de actualización del RUT. Entonces, basándonos en este caso, que es el concepto 0074, es una persona que dice... puede cuestionar al revisor fiscal al contador en un edificio con las siguientes oraciones. Con extrañeza me asalta la duda que la contadora diga que no tiene las claves de acceso a la DIAN. Buenas tardes, don Luis. No es necesario que se acerque a la DIAN. La señora Constanza puede ingresar a la página de la DIAN y crear un usuario para firmar las declaraciones, sino que debe ser de conocimiento de ella que el cambio de representante legal en el RUT del conjunto es un proceso muy sencillo. Simplemente se hace entrando a la página, actualizando. O sea, le están dando una responsabilidad aquí al profesional, cuando en realidad lo debería tener el administrador. Y eso, pues, para mí está completamente claro en este concepto que emite el Consejo Técnico de la Contaduría. No sé si alguien más tenga una opinión igual o contraria. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Aileen. ¿En qué sentido? Mira que se va a cambiar el administrador. Ya no va a servir la firma con el que se firmaba del antiguo administrador, porque el administrador en los conjuntos, en las propiedades horizontales, es el representante legal y es el que va a firmar. ¿Qué había que hacer? Decirle al representante legal, vaya a la DIAN, actualice su RUT como persona natural y que le coloquen la obligación número 2022, obligaciones formales con terceros, para que pueda firmar acá las declaraciones y demás cosas que se hagan en la página de la DIAN a nombre de la propiedad horizontal. Entonces, vi también que el revisor fiscal debe emitir a fin de mes, en la propiedad horizontal, a fin de año un informe total de
todas las actividades y acontecimientos que han habido en la propiedad horizontal, ya sea de cambio de administradores y todo eso, y que él debía tener conocimiento, ¿verdad?, de que en ese oficio hubo cambio de administrador. Él no podía dirigirse al contador porque el contador ahí no podía hacer nada. Era el representante legal nuevo que tenía que hacer todas las gestiones. Entonces, totalmente de acuerdo contigo ahí. Bueno, en cuanto a esta pregunta, yo también tengo mi cuchara, mi participación, y es que ahí Rafa decía que si la normativa es suficiente. Cabe anotar que en este momento existen leyes y normas que regulan el tema de la información, por ejemplo, la ley del archivo, la ley de transparencia, decretos de empalme en el sector público, políticas de seguridad de la información digital, que se han implementado con el tema del Ministerio de las TIC, y bueno, y muchos temas relacionados para entidades tanto públicas como privadas en el manejo de las claves. Es importante recalcar que hay muchas entidades sujetas a cambios frecuentes, como son los cambios políticos, cuando hacen cambio de administración. Ahorita estaban poniendo de ejemplo las propiedades horizontales. Entonces, yo creo que esto de la normatividad tiene algo más que ver con una implementación de manuales internos, sistemas de control internos que deben establecer las propias instituciones frente a esas transiciones que se dan en el manejo de los usuarios y los accesos, más que una normativa específica, porque es bastante amplio y son muchos sectores y no todos operan bajo la misma norma o bajo la misma regla. Entonces, yo creo que más que imponer una normatividad rígida, tendría que ser algo más de la institucionalidad de cada empresa y de cada organización. Claramente, la normatividad da unos lineamientos sobre quién es el responsable de la presentación, pero ya cada institución internamente tiene que manejar su control interno y su proceso. Correcto. Lisette está levantando la mano. Recordemos que en el orden del día todavía faltan más o menos 4 temas. Lisette, adelante. No, pues lo único que quería intervenir era en el tema de propiedad horizontal y como bien dice Jorge, hay que ser flexibles porque hay situaciones que no son normales. Ejemplo, que tanto en propiedad horizontal la administración y el revisor fiscal se vieron involucrados, la asamblea decide desistir de ambos porque su gestión no fue buena, que por lo general siempre pasa en la gran mayoría o en algunos conjuntos, y donde les toca nombrar a un administrador nuevo junto con todo su equipo nuevo, incluso se van a demandas con las administraciones anteriores. Entonces, en esos casos, pues sí, obviamente el administrador entrante debería de gestionar de una forma porque obviamente no va a haber una terminación ni una entrega de puesto debido a que sucede este proceso. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que había dicho Jairo, con lo que dice pues Jorge, hay que ser flexibles también porque también depende mucho el tema de la situación en que ocurran las entregas y los nombramientos y demás. Eso era lo único que tenía que aportar. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Compañero Jairo, en el orden del día sigue la ponencia de usted. Adelante. Muchas gracias, Aileen. Vamos a colocar la diapositiva para dar inicio a la ponencia. A la ponencia, exacto. Compañeros, ¿se ve la diapositiva? No, se ve tu monitor, se ve tu fondo de pantalla. El escritorio. Ahí ¿Ahora? está. Sí, ahora sí la estás. Dale Ahora presentación, sí. Jairo, para que pueda pasar sin problemas. Dale F5. F5, o si no, abajo ahí como una copita, en esa copita, ahí. Sí, ya. Sí. PowerPoint nivel colegio. Listo, sí. Buenas tardes, compañeros. Miren, el tema que voy a desarrollar en el día de hoy hace referencia a los honorarios del contador público.
basado en los conceptos 1364 y 1364 y 0608 del año 2018 y que los complementé con los conceptos 198.82 y 119.43 del 2025. El tema hace referencia a los honorarios del contador público. El Consejo Técnico de la Contaduría, durante los conceptos mencionados, le solicitaban las tarifas de honorario a los contadores públicos, el 1364, y en el 0608 para los servicios contables de outsourcing. El Consejo Técnico, frente a estos conceptos, emite su concepto. No se encuentra dentro de sus funciones elaborar ni consolidar tarifas de honorarios a los contadores públicos. Eso lo hizo el Consejo Técnico dentro de esos dos conceptos. En el 2024 y en el 2025 agrega también ese concepto, pero le agrega más, teniendo en cuenta la Ley 43 de 1990 en su artículo 46, la Ley 43 que regula la contabilidad pública en el territorio colombiano y dice que de conformidad a la capacidad científica y la importancia que vaya a desarrollar el contador público dentro del trabajo que es solicitado, debe tener en cuenta los siguientes puntos que da el Consejo Técnico en el concepto 1943 de este año. ¿Lo están viendo, compañeros? Sí, señor. ¿Compañeros? Sí, bueno, listo. El Consejo Técnico nos dice que hay que tener en cuenta para determinar los honorarios para un contador público, teniendo en cuenta los siguientes elementos: la complejidad de la labor contratada, el tiempo de dedicación, o sea, el tiempo que le voy a dedicar a ese trabajo, el tamaño de la empresa, los antecedentes del cliente y de las operaciones que realiza, el nivel de incertidumbre y de viabilidad de la empresa, la responsabilidad que el contador va a asumir y el riesgo profesional involucrado, la experiencia en la labor por la que se contrata y el requerimiento de equipo humano y necesidades tecnológicas para hacer el trabajo a ser contratado. Son los elementos que tiene que tener el contador para determinar sus honorarios y que los honorarios son pactados entre el empresario o el cliente y el contador, teniendo en cuenta estos elementos para determinar sus honorarios. A partir de este año, el Consejo Técnico de la Contaduría, de la Contabilidad, perdón, emite o propone, propone los siguientes honorarios para los diferentes trabajos que puede realizar un contador público. Y analizando el cuadro que emite el Consejo como sugerencia en los trabajos que puede hacer el contador público, nos damos cuenta que para el Consejo Técnico de la Contaduría, en su concepto, que todo trabajo que vemos aquí, que son alrededor de 25, parten y tienen como punto de partida la remuneración o los honorarios de 3 salarios mínimos en adelante. Es algo tan irrisorio que no se ajusta a la realidad. ¿Por qué no se ajusta a la realidad? Porque aquí vemos, ¿verdad?, que el Consejo Técnico de la Contabilidad propone tarifas mínimas desde 4.270.000, que son 3 salarios mínimos, ¿verdad?,
más de 3 salarios, sí, 3 salarios mínimos, más de 3 salarios mínimos. Sin embargo, el mercado encuentra por debajo tarifas de 500. Entonces, basada en esta encuesta realizada por 2.125 personas que se hicieron entre contador, vemos que hay una distancia irrisoria entre los honorarios que propone el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la realidad que se está viviendo dentro de los honorarios dentro del contador público. Quisiera escuchar alguno frente a este punto que es tan importante, ya que es algo elemento, y aquí vemos que el proceso de revisoría fiscal está entre 1,5 millones y 3,5 millones que está pagando por honorarios algunos empresarios para hacerle un trabajo de revisoría donde es costoso y que, óigase bien, nuestra profesión es muy costosa porque constantemente hay que actualizarnos, constantemente hay que hacer, hay cambios. Fijémonos bien que ahora viene el cambio en las normas internacionales, hubo cambios y que estos cambios van a comenzar a regir el próximo año. Entonces, los clientes como tal muchas veces no pagan lo que realmente corresponde al trabajo. ¿Ya? Sí, Nuestra 5 minutos. profesión es muy costosa, entonces quisiera escuchar a algunos de ustedes experiencia frente a esta situación. Bueno, Jairo, yo no tengo experiencia mucho en esto de trabajar en contador público, pero bueno, recordemos que el concepto que maneja el Consejo Técnico de la Pública no tiene autoridad para fijar estas tarifas obligatorias para los honorarios de los contadores públicos. Eso es algo que digamos que, siendo honesto, en el momento nosotros vamos ejerciendo la profesión, en el momento en que tenemos tanta responsabilidad, sí vemos un desgaste tanto intelectual, físico, no lo vemos remunerado ¿sí me escuchan? No lo vemos remunerado en lo que estamos haciendo actualmente como contadores públicos. Cuando ustedes sigan, claramente, de que vemos salarios de 500,000 pesos en adelante que están pagando a un contador público. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Okay. Fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Cómo se llama? Un salario que están pagando desde 500,000 pesos. Yo creo que más que todo la culpa de estos honorarios la tienen algunos contadores que han denigrado nuestra profesión, a esos contadores que de pronto en un futuro no llegaron a seguir actualizándose. Como estaba diciendo anteriormente, el Consejo de Contaduría Pública no tiene autoridad para fijar tarifas obligatorias para honorarios de contadores públicos, aunque en el pasado existieron tablas referenciales, como la que ustedes nos están mostrando, que sugieren valores de honorarios. Estas nunca tuvieron carácter obligatorio ni vinculante. Su función era únicamente orientativa. Con esta orientación, muchos contadores dijeron, no, pues mucha plata, porque es que tenemos un pequeño problema, algunos contadores siempre queremos estar economizando a una empresa que no es nuestra y incluso en el momento de fijarnos, taparnos nuestro honorario, también vemos ese poco salario que nos ponemos nosotros mismos automáticamente. ¿Ya? No sé si sigue, por favor, para seguir hablando o lo que vamos a hablar más, por favor. Darwin está levantando la mano. Bueno, compañeros, respecto a la ponencia del compañero Jairo, pues, bueno, si bien es cierto, el ámbito de la revisoría fiscal mayormente se da en las empresas pues, del sector privado, por lo que en este escenario debemos partir de que aquí se da una contratación entre particulares de forma libre, pues en donde hay autonomía de voluntades y donde hay acuerdos voluntarios para establecer de pronto la labor que se va a encargar y la tarifa que se va a pactar.
Entonces, en este orden de ideas, pues el gobierno nacional, a través de pronto del Consejo Técnico Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no podría entrar como que a regular las tarifas o las condiciones de trabajo entre estos particulares, llámese empresa, llámese revisor fiscal, como de pronto sí lo hace a través de fijar el salario mínimo, pues porque constitucionalmente debe crear unas condiciones de vida digna del trabajador. Pero para estos casos, a pesar de que el contador público da una fe pública y que pues tiene un alcance sobre el bien común, eh, sobre ¿qué? Sí, el bien común, no podría de pronto como que a entrometerse de esa manera como a regular tarifas entre particulares. Entonces quizás de pronto no se ha llegado como a un consenso, no creo que se pueda llegar a un consenso en que un organismo público pueda regular estas tarifas. Así como él lo menciona que hay unas tarifas de referencia que recomiendan, pero al en la práctica no se da esa situación. Yo trabajé en una empresa del sector solidario en donde había una elección del revisor fiscal. Uno tenía una tarifa de 1.500.000, otro de 1.800.000 y pues como siempre las asambleas pues eligen el menor precio. Incluso en el sector público pues se dan otro tipo de condiciones, unas condiciones como con más favorables en donde pues ahí sí las condiciones las establece la entidad que va a contratar y pues ya hay como una mayor regulación, pero entre estos particulares sí es como complicado. Así es, estoy completamente de acuerdo. Está levantando la mano el compañero Aldo. Adelante, Aldo. Hola, con respecto, ¿me escuchan bien? Sí, Fuerte y claro. Ok, con respecto, compañero, lo que dice el compañero Darwin, que menciona que de pronto el sector solidario o el ejemplo que colocó, yo digo que eso no se ve en todos lados, ¿cierto? Eso digamos que es muy subjetivo porque por lo menos donde yo trabajo, que es en el sector financiero y hago parte también del sector solidario, el revisor fiscal tiene un buen sueldo, un salario muy envidiable, uno de los salarios mejores pagos que tenemos acá. Y sí, precisamente se escoge en medio de la junta, del consejo, son los que toman y cuando se hace la asamblea de delegados, ¿cierto? Digamos que se toman todas estas decisiones. Entonces yo pienso que es muy subjetivo, eso depende también de la empresa, depende de los ingresos que puedan tener y de la actividad económica también. Así Eso es es, todo, está muchas gracias. levantando la mano el compañero Rafael. Compañeros, ustedes disculparán, pero hay que tener en cuenta la hora, entonces les agradecemos brevedad en las opiniones. Muchas gracias. Sí, quiero hacer una conclusión de este concepto 25 del Consejo Técnico de Contabilidad Pública. Es un recordatorio importante. Aunque el Consejo emite lineamientos y conceptos, los honorarios de los contadores públicos no son regulados de manera obligatoria por estas directrices. La negociación libre y documentada entre el profesional y su cliente sigue siendo la base de relaciones profesionales, garantizando equidad, claridad y responsabilidad en el ejercicio contable en Colombia. Muchísimas gracias, compañero Rafael. Sigue la ponencia del compañero Darwin. Adelante, compañero Darwin. Listo, ya estoy compartiendo un momentico. Yo un verbo de Jairo para allá. ¿Me confirman, porfa, si ven la Sí, señor. presentación? Sí, Sí, señor. afirmativo. y aquí la acabé de pasar. No se pasó. Sí, sí, sí se pasó. Ah, bueno, ahora sí. Ok, listo. Sí, sí se pasó. Bueno, muy Sí, buenas ya. tardes, compañeros. Bueno, en el día de hoy y con el objetivo de llevar a cabo la participación en el seminario alemán del presente módulo, vengo a realizar una intervención reflexiva
sobre el concepto número 49 del 22 de marzo del 2017, emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, me gustaría resaltar el extracto de las siguientes palabras tomadas de la consulta textual realizada por la contadora pública Joana Lamprea, en donde manifiesta que fue nombrada como revisora fiscal en el año 2015. Desde esa fecha, pues solicitó los estados financieros pues para ella auditarlos. Cuenta que no se los facilitaron ya que no los tenían al día. Ante esto, la gerencia decidió cambiar de contador. Con el nuevo contador también se presentó la misma situación. Entonces, ella pues optó por presentar su carta de renuncia en marzo del 2016 sin emitir dictamen, ya que no le facilitaron en ningún momento la información solicitada. ¿Qué pasó después? En enero de 2017, pues la empresa había contratado una firma de revisores fiscales y bueno, esta firma le solicitó que le entregara esos estados financieros auditados y dictaminados con corte a 2014 y 2015. Ella expresó además dos preguntas. Dice, estoy obligado a auditarlos y dictaminarlos a pesar de que en mi renuncia quedó claramente expuesto que no me hayan entregado información para auditar. Y de ser así, ¿cuánto tiempo más tendría que esperar para desarrollar este trabajo toda vez que no están aún cerradas las cifras? Entonces recordemos que para enero del 2017, pues todavía no hay estados financieros como que aprobados. Entonces me imagino que la firma de revisoría fiscal pues estaba requiriendo esa información para poder hacer la respectiva auditoría. Bueno, por otro lado, me gustaría resaltar este extracto de las palabras tomadas de la respuesta textual emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en donde pues ellos enfatizan que es responsabilidad del revisor fiscal evaluar la razonabilidad de la información financiera por parte de la organización durante el año 2015. Entonces, además, el contador público debe definir si la información analizada y la evidencia obtenida le permiten expresar una opinión, ya sea no modificada o una opinión modificada. En este caso, el Consejo Técnico estableció que la contadora pública debió generar una abstención de opinión por su parte, ya, y también debió haber quedado incluida en la renuncia presentada en su momento. Entonces, también hace mención de que la firma de revisores fiscales será la encargada de efectuar la revisión de la información con corte a 2015 y de esta manera pues generar una opinión que debía ajustarse a los lineamientos planteados en los numerales que ustedes ven ahí de la NIA 700. Entonces aquí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública básicamente le dice, sí, usted renunció, pero usted tenía el deber de emitir un dictamen respecto de que si le entregaron o no la información completa y suficiente. Y que ahí en adelante, pues ya la firma de auditoría, la firma de revisores fiscales debía pues realizar los procedimientos que acudieran lugar para ceñidos sobre la NIA 700. Bueno, ya hasta este panorama ya vimos eh, la consulta por parte de la revisora fiscal que estaba contratada en su momento y la respuesta que le dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahora bien, haciendo un análisis de esto, el análisis que se realizó fue teniendo en cuenta la normativa legal vigente para la fecha de la consulta y de la respuesta, pero desde el enfoque reflexivo, resaltando ciertas palabras que de una u otra forma dan cuenta de la responsabilidad del contador público desde su disciplina como revisor fiscal. En esta normativa encontramos primeramente la Ley 43 de 1990, que en su artículo octavo resalta que la actuación de este profesional debía darse con sujeción a las NAGAs, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas. En esta misma ley vemos el artículo 7, en donde enfatiza que si no se está en condiciones razonables y suficientes para emitir un dictamen sobre los estados financieros, debe manifestarlo explícita y claramente. Ya. Pero miren lo que dice, debe expresar un dictamen,
no era solamente la carta de la renuncia. Por otro lado, tenemos el decreto 2649 del 93 vigente para esa fecha, en su artículo 33 que manifiesta que pues, los estados financieros dictaminados son aquellos acompañados por la opinión del contador público que lo hubiera examinado con sujeción a las nagas, las cuales están establecidas en la ley anterior, la 43 de 1990. Tenemos también la NIA 700 en sus artículos, en sus numerales 16 y 17, que establece que el auditor, en el caso particular del revisor fiscal, debe expresar una opinión, sea o no modificada según la NIA 700. Tenemos la NIA 705 que pues nos explica los tipos de opinión cuando hay una opinión modificada. Entonces, recuerden que el Consejo Técnico le dijo que si usted no tenía la información suficiente y completa, pues debía abstenerse de opinar, pero debía dejarla plasmada en el dictamen. Y el Código de Comercio que también establece en sus artículos 207, 208 y 216 la responsabilidad que tiene la firma de este revisor fiscal al momento de emitir el informe o el dictamen. Como parte de la reflexión respecto del caso particular, pues resalto los principios básicos de la ética profesional mencionados en la Ley 43 del 90 y del Código de Ética del IESBA. Aquí pues básicamente nos menciona que los contadores públicos en sus diferentes formas de actuar y disciplinas prácticas, pues debe observar las disposiciones normativas, debe tener competencia profesional y debido cuidado, y debe tener un comportamiento profesional que esté alineado a la normativa legal vigente que esté emanada en su momento y a los lineamientos y requerimientos que se les exija. Entonces, pues básicamente, esa es mi intervención. Eh, Esta pregunta está dirigida al público aquí presente. Eh, Seguramente hubieras actuado conforme a las respuestas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero ¿te imaginas cuál hubiera sido el alcance y consecuencias en el escenario de una queja formal previa interpuesta por parte de la sociedad y o firma de revisores fiscales ante la Junta Central de Contadores respecto de la no emisión de una opinión con fundamento en la normativa al momento de la renuncia? Entonces, más que de pronto una reflexión teórica, es como, o sea, que te imaginas todo esto si hubiera llegado ante conocimiento de la Junta Central de Contadores. Bueno, Darwin, gracias por tu ponencia. En primer lugar, como contraponente, quiero reconocer el análisis que has realizado para este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, que claramente aborda la responsabilidad del revisor fiscal frente a esas limitaciones de información por parte de la entidad. Y este concepto nos lleva a pensar un poco sobre la visión estrictamente técnica de la función del contador, en este caso el revisor fiscal, pero no aborda el impacto práctico ni estratégico. Si bien es cierto que establece la abstención de la opinión, la respuesta técnica correcta ante la falta de evidencia suficiente, el concepto, desde mi punto de vista, no analiza las consecuencias organizacionales y las legales que podría influir en esta abstención, ya que afecta la credibilidad de la empresa ante terceros, puede generalmente generar alertas ante las autoridades. Es un concepto que desde mi punto de vista puede quedarse corto, ya que no propone mecanismos preventivos ni soluciones prácticas. Además, de acuerdo al concepto, siento que falta claridad en el papel sobre el rol del revisor fiscal como un garante de interés al público. Si bien es cierto, el Consejo Técnico afirma que el revisor fiscal debe emitir dicho dictamen basado en evidencia suficiente, es importante o menester saber en qué momento abstenerse de dar una opinión crítica, considerando que el revisor fiscal tiene una función más amplia, no solo de opinar, sino también de proveer la transparencia financiera y la buena gobernanza. Entonces, ante esas limitaciones graves de información, quizá el revisor fiscal podría
formalmente informar a los socios o a la asamblea sobre el incumplimiento de los administradores. También hacer algunas recomendaciones de medidas necesarias para una reestructuración del área contable y considerar como las cosas como cargos que existan, que permitan el encubrimiento o la falta de colaboración frente a los riesgos a que la empresa se ve expuesta por no tener la contabilidad o la información completa y de acuerdo a los requerimientos legales. Ahora, si nos vamos al concepto específicamente, hay que revisar sobre la ley y las leyes que mencionaste en la intervención, lo que regula el revisor fiscal sobre su responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad penal y todas las responsabilidades que atañen a un rol como es el del revisor fiscal. Ahora, como propuesta y como lo que yo alcanzo a interpretar sobre este concepto, es que hay que ir más allá y aplicar inspecciones antes de tomar una revisoría fiscal o de tomar una labor como esta, como que conocer el negocio. Nosotros como contadores también, antes de recibir el negocio y hacer un dictamen, pues también como que el conocimiento del cliente es muy importante antes de empezar una relación de este tipo. Ahora, para concluir, desde mi punto de vista, este concepto ofrece una orientación válida desde lo técnico, pero presentan limitaciones en lo preventivo, en lo ético, en lo estratégico y en la responsabilidad que un profesional debería tener frente a este tipo de casos. Ahora, la extensión de opinión no debe entenderse como un mecanismo de liberación, sino como una última opción cuando todas las vías han sido agotadas. Y mi postura en este caso sería que el concepto debería fortalecer el papel del revisor fiscal, no solo como emisor de un dictamen, sino como un agente activo de la transparencia y promotor de la formalización contable y protector del interés público. No sé si alguien más tiene algo que anotar. Muchas gracias, compañero Jorge. Sigamos con el orden del día. Entonces, si no hay otra opinión, continúa la compañera Lisette en su ponencia. Compañera Lisette, adelante. Hola, buenas tardes. Voy a proyectar mi diapositiva. Por favor, me confirman si la visualizan. Aún no. Ahí, dame. Ahí se ve la ¿La pantalla. logran ver? Ahora sí. Ahora sí, dale F5 para que las puedas ir Ahí. cambiando. Perfecto. Ahora mueve una para probar. Dame un segundo que lo estoy haciendo, pero ok, ahí. Sí, correcto. Puedes comenzar. Listo. Bueno, a mí me tocó el tema del nombramiento de revisor fiscal. Antes, como una breve introducción, quiero pues colocar en contexto, pues como todos lo hemos dicho y lo hemos analizado durante todo la materia, el revisor fiscal es un órgano de control obligatorio pues en varias entidades en Colombia. Hago la anotación en sociedades por acciones simplificadas cuando superan topes de activos e ingresos activos. Aquí aclaro que pues los activos están considerándose que el año anterior, hablando del año 2024, superen a 5.000 salarios mínimos legales, es decir, 6.500 millones de pesos. Y en cuanto a los ingresos brutos, que a 31 de diciembre del 2024 sean iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 3.900 millones de pesos. También se exigen entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fondos de empleados, etcétera, y cualquier sociedad que estatutariamente lo exija. Cabe recargar que aquellas personas, entidades, empresas que deseen tener un revisor fiscal sin estar obligado, pues pueden hacerlo.
Esto me conlleva llevarlos a ustedes al artículo 204 del Código de Comercio sobre el tema de la elección de revisor fiscal. La elección de revisor fiscal pues se hará por la mayoría absoluta en la asamblea o la junta de socios. En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los comanditarios, y en las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo a los estatutos. El nombramiento del revisor fiscal debe quedar registrado ante la reunión aprobada y firmada, es decir, una acta que deben de hacer el acta de asamblea para hacer el nombramiento. Luego, en la Cámara de Comercio, mediante una inscripción, que es la inscripción del acta anteriormente mencionada, y la aceptación del revisor fiscal como designado, pues obviamente aceptando el tema del cargo, y posteriormente estos archivos pues deberían de quedar internos en la entidad. Todo este preámbulo lo llevo sobre todo para tener en claro cómo se debe hacer la elección. Adicionalmente, dentro de pues esta información, mientras que estaba investigando sobre el tema, me encontré con unos ejercicios o una pregunta que me pareció súper interesante debatirlas con ustedes. Sin embargo, para eso tengo que de igual manera también decirles cuáles son las inhabilidades que tiene el revisor fiscal. Dentro de eso, el artículo 205 establece que las inhabilidades de revisor fiscal y nos mencionan cuáles no podrían ser revisores. En estos son, como primera ítem, sería quienes sean asociados de la misma compañía o de alguno de sus subordinados, quienes están asociados o empleados de la sociedad matriz. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, también quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadores cualquier otro cargo. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá desempeñar la misma sociedad ni en subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. Esto me lleva a hacerles un ejercicio y quería hacerles una pregunta, y era: ¿a partir de qué momento ustedes también consideran que son válidas las firmas del revisor fiscal? Si desde el nombramiento o desde el registro en la Cámara de Comercio. Quisiera escucharlos a ustedes referente qué opinan desde su experiencia o desde su punto de vista muy personal esta pregunta. Si alguien me la puede responder. Claro que sí, compañera Lisette. Tu contraponente es el compañero Darwin. Adelante, compañero Darwin. Bueno, Lisette, espero que estés muy bien. Pues bueno, desde mi concepto, pues la firma del revisor fiscal debería ser válida a partir del momento en que o sea, de que se hace la actualización o el registro en la Cámara de Comercio. Creo que de forma concomitante, pues también debe haber como una actualización o un registro inicial en el registro único tributario. Entonces yo considero que a partir de ese momento es que debería ser válida esa firma. Ok, sí, efectivamente. Sin embargo, esa pregunta, ¿me están viendo la pantalla? Sí. Ok. ¿Por qué la traje a colación? Porque precisamente fue una consulta que le hicieron en la Superintendencia de Sociedades, y efectivamente aquí tenemos la pregunta literal, ¿no? Quiero compartir con ustedes qué conceptos emitieron referente a esta respuesta. Y dentro de esta respuesta, la Superintendencia, por lo menos de acuerdo a su oficio, se pronuncia y habla de lo siguiente: de acuerdo al artículo 164 del Código de Comercio, las personas inscritas en las cámaras de comercio de domicilio social como representantes de una sociedad, así como revisores fiscales, conservará tal carácter para todos los efectos legales mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá de una nueva inscripción. Respecto a la Corte Constitucional, en la sentencia C621 del 29 de julio del 2003, al pronunciarse
sobre la constitucionalidad de los artículos 164 y 422 del Código de Comercio, afirmó lo siguiente: del texto de los artículos acusados no se deduce la claridad si los efectos de la falta de inscripción del nuevo nombramiento se produce únicamente. No lo señala, sino que el artículo 164 dice que el representante o revisor fiscal para tales ignora siendo el que aparece inscrito. Aunque es dable pensar el conocimiento que tengan, bueno, aquí resumo por el tema de tiempos. Dice: el precepto normativo permite concluir que el registro de nombramiento de representante legal o revisor fiscal tiene un carácter constitutivo. En cuanto a los efectos jurídicos de la designación, no se produce sino con la inscripción en la Cámara de Comercio. Como revisor fiscal, siendo hasta tanto continúe inscrito. Efectivamente, fíjate que aquí la superintendencia está diciendo pues exactamente la opinión que me diste, Darwin, de que debería de estar. Luego se pronunció bajo este mismo concepto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, digámoslo así, dando casi que la misma, digamos que apoyando lo que había dicho la superintendencia financiera referente a este tema. Pero lo más curioso es que cuando quiero mostrarle brevemente lo que respondió el Consejo Técnico de la Contaduría sobre este mismo concepto. Y aquí señala algo que me pareció muy importante, y es que dice que la designación de revisor fiscal mediante el registro de Cámara de Comercio no es un deber o una función propia del revisor. Esto es responsabilidad de la empresa o entidad contratante. Y también expresó que no se ha determinado por ley la validez legal del inicio de las funciones de revisor fiscal, estén condicionadas a su registro ante la Cámara de Comercio. Y la calidad de revisor fiscal se adquiere a la designación y aceptación del cargo. Si la entidad contratante omite el registro de Cámara de Comercio, esto no hace nula la designación del revisor fiscal, no invalida sus actos ni su atestación en la firma de los documentos propios. Más que todo, ahorita, pues obviamente dicen si debe estar inscrito en la Cámara de Comercio. Para algunas entidades sí exigen que el revisor fiscal debe aparecer en las cámaras de comercio para validar y obviamente revisar los dictámenes que el revisor fiscal está. Eso es importante y eso lo quiero resaltar. Pero adicionalmente, pues también nos dicen de que si por alguna u otra razón el revisor fiscal, me imagino que debe ser en un momento previo, era una pregunta que le tenía el profesor, no aparece, pues obviamente el revisor fiscal, el hecho que esté firmando con su tarjeta y ya el hecho de que haya un acta y un nombramiento, pues no le exime de sus responsabilidades. Dentro de otro ejercicio, pues de acuerdo al concepto 696, 21 de septiembre del 2006, pues se hizo una pregunta y aquí quiero que participen pues mis compañeros en lo que se pueda, y es: les voy a leer la consulta. Hago parte del Consejo de Administración en una copropiedad de la ciudad de Medellín. Nos informa que los servicios de revisoría fiscal, si bien estos son designados por la Asamblea General mediante votación, su contratación no debe hacerse con una persona natural, sino con una persona jurídica. De ser cierto, por favor, informarme la norma o cuál debemos estar sujetos para la aplicación. Como estamos cortos de tiempo, porfa, si alguien me puede decir qué opina sobre esta pregunta o esta consulta que hicieron. ¿Creen que la contratación de revisor fiscal solo debe designar las personas jurídicas o también las personas naturales?
O sea, cuando dices designar, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, Mira, aquí, ajá. ahí está, si estás viendo la diapositiva, ahí dice la consulta y si quieres vuelvo y la leo. Dice, hago parte del Consejo de Administración de una copropiedad en la ciudad de Medellín. Nos informa que los servicios de revisoría fiscal, si bien estos son designados por la Asamblea General mediante la votación, su contratación no debe hacer con una persona natural, sino con una persona jurídica. Y la Bueno, pregunta ahí, compañera. Aló, no todos al tiempo. Recordemos que el contraponente es Darwin. Listo, Darwin, dale adelante. Bueno, Igual la sí, consulta es para todos. listo. Recordemos que pues el tema de la contratación entre particulares, pues como lo había mencionado en su momento, pues es una actividad liberal y de acuerdo de voluntades. Entonces no hay una normativa por lo menos esta copropiedad, que les exija de que tengan que contratar con firma, o perdón, con personas naturales o personas jurídicas. Si bien es cierto en la práctica, existen revisores fiscales independientes o también hay firmas de revisores fiscales constituidas como personas jurídicas y que envían a sus personas naturales, que son los contadores públicos, a realizar los trabajos de encargo, las auditorías. Lo importante aquí, y según lo que el concepto 696 y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública resalta, es que este, es válido, sea persona natural o persona jurídica, a través de sus contadores públicos, este, contratados, siempre y cuando ostenten la calidad de contador público titulado y cuenten obviamente con la formación profesional académica para desarrollar la labor que les encarga. Entonces, esa es mi intervención. Muchas gracias, compañero Darwin. Siguiendo con el orden del día, prevención para el compañero Jorge, que le corresponde la ponencia. Su contraponente es la compañera Lisette. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, en mi ponencia voy a darles les voy a hablar un poco sobre el concepto 58 del 2017, sobre la responsabilidad del contador. Entonces, es un gusto para mí estar con ustedes aquí, Jorge Luis Moreno, quien les habla. Y bueno, para irnos al grano, responsabilidad del contador. Yo creo que aquí la mayoría somos contadores y cuando pensamos en un contador, inclusive los que no son contadores, siempre se imaginan aquel que lleva los libros o registros contables. Sí, es algo que siempre hemos debatido desde el inicio de esta maestría, pero en este concepto abarca un tema importante y es que el contador es un garante de la confianza pública. ¿Y qué significa esto? Que un contador, cuando firma un documento, la sociedad entera está confiando en esa información, que es verdadera, que es objetiva, que está preparada siguiendo las normas. Ahora, este concepto surgió a partir de una consulta específica sobre una empresa intervenida, pero que su respuesta no da reglas claras aplicables a cualquier caso en una empresa o una situación. Y por eso este concepto resume todas las responsabilidades claves que vemos en el ejercicio de la profesión del contador público, tales como los estados financieros, que si bien es cierto son responsabilidad de la administración, el contador es quien los prepara, pero no somos los responsables de los estados financieros, somos los coequiperos de la administración de una empresa para elaborar esos estados financieros, ¿sí? Entonces es una responsabilidad compartida, no es solamente de la administración, pero el contador también es el que los prepara y los certifica. Para poner un ejemplo práctico sobre este caso, ya que la mayoría de nosotros somos contadores, para los compañeros que no son contadores, es como un médico, ¿sí? Que hace un diagnóstico y está el paciente. Entonces, el paciente puede mentir sobre el síntoma y esto lo que va a hacer es dañar el diagnóstico que haga el médico. Entonces, es una responsabilidad compartida, ya que en este caso el contador es quien
prepara los estados financieros, los certifica, los dictamina, pero quien realmente pasa la información o hace todo la operación es la administración o el responsable de la operación de la administración. Ahora, la firma, nosotros como contadores públicos damos fe pública a través de nuestra firma. Entonces, en este concepto, lo más importante o lo que abarca es que no solamente estás poniendo tu firma, sino tu reputación y tu ética. A través de la firma nosotros estamos dando veracidad de la información que se está presentando. Y nosotros, cuando hacemos esa fe pública, pues la sociedad va a juzgar y las entidades de control nos van a juzgar o nos van a sancionar en este caso si esa información no está de acuerdo a las normas o si esa información fue usada para hacer fraudes o si esa información fue usada de forma indebida, ¿sí? Para sacar ventaja o provecho de forma indebida. Entonces, en el concepto abarca muchos temas sobre la ética y la responsabilidad profesional que tenemos como contadores y también subraya las responsabilidades disciplinarias, civiles, incluso penales, que están ligadas al ejercicio de la profesión contable o del contador público. Ahora, la responsabilidad no acaba cuando el contrato termina. Hay un punto clave que muchos desconocen y es que este concepto afirma cuando un contador deja una empresa tiene la responsabilidad de entregar toda la información necesaria, como los libros, los soportes, los archivos, las conciliaciones y demás. No basta solo con renunciar y entregar la carta, se debe garantizar una transición ordenada. Entonces, imagínense que un contador renuncia el 30 de enero y no entrega los soportes del año anterior. Luego llega un requerimiento de la DIAN por errores del año anterior. Y si este no entregó los documentos o no hizo la transición correcta, pues puede tener responsabilidad implícita en los errores o en las indagaciones que se den al lugar a la empresa. Ahora, es responsabilidad de los administradores y de los contadores que se aporten las pruebas en frente, digamos, a ese tipo de situaciones. Ahora, para terminar y para ir resumiendo sobre este concepto, es importante mencionar que la responsabilidad de los contadores va mucho más allá de lo que piden las normas y las leyes, ya que es una función, como les decía anteriormente, de dar fe pública. Por ende, los contadores deben ser rigurosos en el trabajo que realicen. Debemos también aprender a decir no, a evitar maquillar las cifras, mantener el orden y la documentación que tengamos en nuestro alcance y nuestras manos y mantener la ética, que es parte de una de las cosas que nos enseñan en la academia y que es súper importante. Para reflexionar finalmente frente a este tema y antes de cerrar, quiero dejarle 3 ideas sobre lo que es ser un contador y quiero hacerles también una pregunta a ustedes los contadores y a los que no son contadores. Entonces, mi pregunta sería, si ustedes mañana recibieran un documento para firmar de una empresa X, ¿qué preguntas te harías antes de poner tu firma en ese documento? Esa sería mi pregunta para concluir sobre lo que es la responsabilidad del contador y lo que definió el Consejo Técnico de la Contaduría sobre las responsabilidades del contador. Bueno, Jorge, yo como contraponente pues tengo varios puntos antes de responderte esa pregunta. Y es que de igual manera, como responsabilidad del contador lo tenemos en el momento de la adquisición del cargo y en el momento en que nos contratan como contadores tenemos que tener algo bien claro y es que la idea es garantizar que la información que demos contablemente pues sea obviamente la realidad de la compañía. Eso como primera medida. Adicionalmente, tengo que recargar pues que la responsabilidad como tal debe ser algo pues proporcional, limitada y coherente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos un tema que va directamente a guiar a la gerencia, a la administración y adicionalmente tenemos algo que se llama el control interno en la entidad. No podemos ser contadores en donde nada más nos limitemos a hacer o ser nada más como de escritorio
y no tener como que un análisis frente a las cifras que nos están mostrando esos estados financieros y adicionalmente ser, digamos, y siempre lo he dicho, anticiparnos incluso antes del cierre para que se puedan tomar decisiones incluso antes de que se pueda ver un informe. Eso pues siempre lo recargo y considero de que siempre es bueno como que alzar la mano antes como contadores que estamos viendo la información de forma diaria y minuto a minuto. Referente a tu pregunta, antes de poner una firma, pues obviamente yo debería o debo examinar toda la información, porque bien tú tienes una tarjeta profesional y es tu responsabilidad sobre lo que ocurre en ese informe. Si hablamos de que estás firmando una información que obviamente es para terceros y que esos terceros van a tomar decisiones en caso de que haya, digámoslo así, una situación difícil en donde por esa información hubo una pérdida grande porque no se revelaron la información correcta, pues obviamente el perjudicado va a ser la persona que en estos momentos firmó como contador y que dictaminó que efectivamente era la información real. Entonces yo creo que es un tema bastante delicado, sobre todo porque a veces no es fírmame aquí, que esto no pasa nada y listo, sino ver el impacto que eso puede llegar. Adicionalmente, eso te puede perjudicar a ti directamente en cuanto tiene que ver ante la Junta Central porque te pueden suspender la tarjeta profesional. Entonces, pues era como mi opinión referente al tema. Entonces, no sé, adicional esto, pues hablemos que hay una ética profesional que todos debemos de tener y bueno, es mi opinión al respecto. Tu humilde opinión. Muchas gracias, compañera Lisette. Jorge, disculpa, ¿ibas a hablar? No. Ya yo creo que podemos cerrar el foro. No sé si quería decir algo, Eili. Sí, respecto a la pregunta que hizo el ponente, que eres tú. Yo. ¿Qué revisaríamos cuando vamos a firmar, antes de firmar en una empresa? Pues en la teoría deberíamos hacer una investigación, ¿verdad? De la empresa en cuanto a reportes, tanto en super sociedades, cámara de comercio, por lo menos revisar un certificado de existencia y representación legal, que ahí te aparece muchísima información de una empresa, si está embargada, si una cantidad de información que uno no lee, pero ahí está. Si pudiéramos hacer un estudio sería fantástico porque cuando las empresas te entrevistan, ellas te hacen creer que es, mejor dicho, son la machera, pero tú cuando ya estás metido en el embrollo, cuando aceptas y te das cuenta de la cantidad de chicharrones, ¿verdad? En la práctica, eso en la teoría deberíamos investigar, pero en la práctica, si tú estás necesitando, pues tú aceptas. Si tú estás desempleado o si estás aburrido en el trabajo que estás y quieres urgentemente cambiar de empleo o estás necesitando unos ingresos adicionales, o sea, de acuerdo a la necesidad, tú lo máximo que haces es preguntarle a un conocido qué sabe de esa empresa y sale para pintura, firma porque te van a pagar y vas en adelante. Pero lo ideal sí sería hacer un estudio o una investigación mínima de la empresa. Sí, es como les mencionaba, el conocimiento del cliente. En el caso de la revisora fiscal que mencionaba, no recuerdo ahora el compañero, que creo que era Rafa, una revisora fiscal que renunció. Entonces, claro, antes de uno aceptar un cliente como contador o como revisor fiscal, yo creo que lo mínimo que uno debe hacer es el conocimiento del cliente. Eso lo hacen los bancos y lo hacen las entidades antes de vincular un cliente. No sé si ustedes cuando abren una cuenta bancaria se dan cuenta que le hacen firmar un formulario, le hacen firmar una certificación. Obviamente uno como contador no va a hacer eso con una empresa, pero por lo menos sí indagar e investigar un poco más antes de tomar un negocio. O sea, más que ir por el negocio, también conocer el sector, qué empresa es, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, hacer un par de llamadas, unas entrevistas con personas que conozcas o que tengan algún vínculo con esa empresa, puede ayudar mucho pues, a conocer el cliente, ¿no? De nosotros en este caso como contadores, si somos independientes o en el caso de los revisores fiscales. Bueno, compañeros, yo creo que no siendo más, le agradezco a ustedes
todos por su participación en este foro alemán. Creo que hicieron un trabajo excelente con sus diapositivas y con sus intervenciones. Entonces voy aquí a cerrar el video. ¿Alguien más tiene que aportar algo? ¿O podemos ir cerrando? No, Mi ya parte ya. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Tu conclusión general como moderador del seminario.